Hay un pensamiento que parece inofensivo y que casi nadie pela, uno que incluso suena hasta lógico, sensato y prudente, pero por debajo del agua te está echando a perder todo lo que dices que quieres. Poca gente se da cuenta porque se disfraza de sentido común, de prudencia o de ser bien realista, y justo eso es lo que lo hace tan peligroso. Por mucho tiempo en mi vida yo pensaba igual. También me repetía esta misma idea en la cabeza todos los días, creyendo que nomás estaba siendo práctico, cuando la neta, sin darme cuenta, estaba alejando mis propios sueños cada vez más y más. Y a lo mejor, justo en este momento, a ti también te está rondando esta misma idea en la cabeza, mientras te echas un rollo interno sobre el dinero, el éxito, el tiempo, la edad, el miedo a regarla, el miedo a intentarlo, el miedo a perder o el miedo a hacer el ridículo. ¿Cuántas veces has pensado, eso no es para gente como yo? Eso no funciona en la vida real. Los que nacen con lana tienen ventaja. La lana cambia a la gente, o, si gano más, voy a perder lo que ya tengo. Parece inofensivo, pero justo este tipo de pensamientos son los que te ponen una barrera invisible entre tú y lo que de verdad quieres. Y lo curioso es que, mientras tú crees que te estás cuidando, en la práctica, estás atrayendo justo lo contrario de lo que deseas. La mayoría de la gente dice que quiere salir adelante, pero en el fondo le tienen un miedo tremendo a su propio éxito. Dicen que quieren libertad, pero les da pánico la responsabilidad que esa libertad implica. Dicen que quieren cambiar su vida, pero les aterra salirse de lo que ya conocen. ¿Cuántas veces te has quedado con miedo de dar un paso más grande porque pensaste, ¿y si me sale mal? ¿Y si te dijera que ese «y sí» ha sido la razón principal por la que aún no estás donde quieres? He conocido a gente súper talentosa, brillante, que nunca llegó a nada porque se repetían en silencio. Cuando esté listo, empiezo. Y ese día nunca llegó. La mente acepta tal cual lo que le dices con emoción. No te debate, no te discute, no te filtra, simplemente lo ejecuta. Si todos los días dices que la lana es bien difícil de conseguir, encuentra pruebas para apoyarlo. Si dices que el éxito es para unos cuantos, acomoda tu vida para confirmarte esa creencia. Si dices que las cosas siempre salen mal, se esmera en mantener ese patrón. La mente no juzga, obedece, y por eso tanta gente vive atrapada en ciclos financieros, emocionales y profesionales que parecen una maldición, pero que en realidad son solo patrones de pensamiento en acción. Hubo una etapa en mi vida en la que no tenía prácticamente nada. Andaba de un trabajo a otro, sin rumbo, sin propósito, nomás sobreviviendo. Trabajaba en fábricas, en gasolineras, cambiando llantas, embarrándome las manos todos los días, haciendo lo que cayera. Por fuera, decía que le echaba ganas, pero por dentro, creía que eso era lo máximo a lo que podía aspirar. No me veía como alguien destinado al éxito. ¿Y sabes cuál era el pensamiento inocente que guiaba todo eso? Esto es lo normal. Así es la vida. Mientras pensaba así, nada cambiaba. Hasta que un día, ese patrón se rompió. Por primera vez, entendí que no era el mundo lo que necesitaba cambiar. Era la forma en que pensaba sobre mí, sobre la lana, sobre si era merecedor. Y cuando eso cambió por dentro, todo empezó a cambiar por fuera. He visto a personas transformar por completo su vida cuando empezaron a alinear pensamiento, emoción y acción. Un ejemplo claro de esto fue alguien que todos conocen. Una persona que pasó de una realidad poco probable a un nivel de éxito monumental después de cambiar radicalmente cómo pensaba sobre sí misma y el mundo. Alguien que se repetía en la cabeza todos los días en quién estaba decidido a convertirse, incluso cuando todo a su alrededor parecía decir lo contrario. Que al mismo tiempo, también he visto a gente famosa perderlo todo porque se quedaron atrapados en patrones de pensamiento destructivos, incluso con lana, fama y oportunidades en sus manos. Esto demuestra que no se trata de cuánto tienes hoy, sino de lo que crees que es posible para ti.
Investigaciones modernas demuestran que cómo piensa la gente sobre el dinero está directamente ligado a sus niveles de estrés, ansiedad, decisiones impulsivas e incluso a sus relaciones familiares. Las personas que ven el dinero como algo que siempre escasea viven en un estado constante de tensión, incluso cuando ganan bien. Por el contrario, quienes desarrollan una mentalidad de crecimiento suelen manejar mejor sus finanzas, cometen menos errores impulsivos y construyen riqueza de manera más consistente. No es magia, es un patrón mental que dirige el comportamiento, y el comportamiento repetido construye el destino. Ahora piensa con la mano en el corazón. ¿Cuántas veces dejaste ir una oportunidad porque pensaste que no era para ti? ¿Cuántas veces te rajaste antes de empezar porque alguien dijo que era difícil? ¿Cuántas veces te saboteaste a ti mismo creyendo que nomás estabas siendo prudente? El pensamiento inocente suele sonar así: voy a esperar a que se den las condiciones ideales. Y la neta es que las condiciones ideales casi nunca se dan. Los que esperan mucho tiempo pierden el tren de su propia vida. El miedo se disfraza de prudencia, la inseguridad de humildad, la procrastinación de planificación. Y así, la gente se pasa años enteros creyendo que están siendo responsables, cuando en realidad nomás están evadiendo enfrentar su propio potencial. La mente necesita una nueva orden para cambiar de rumbo, una nueva imagen, un nuevo diálogo interno, una nueva decisión emocional. Porque mientras sigas repitiendo el mismo pensamiento, seguirás creando el mismo resultado. Y lo más cañón de todo esto es que mucha gente se va a ir toda su vida sin darse cuenta de que no fue el mundo lo que los limitó, fue lo que se dijeron a sí mismos todos los días una y otra vez. Si llegaste hasta acá no es casualidad. Hay algo dentro de ti que ya empezó a sospechar que este pensamiento, que parece inofensivo, puede que haya estado frenando tus resultados durante años. Y justo por eso, ahora necesito tu participación activa. Si este contenido ha conectado contigo hasta ahora, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Este gesto tan sencillo puede parecer insignificante, pero mantiene vivo este trabajo. Permite que este mensaje le llegue a más personas que también están atrapadas en patrones invisibles, e incluso te permite tomar simbólicamente la decisión de salir del piloto automático. Cuando tomas una acción, por más chiquita que sea, tu cerebro registra que algo cambió, y el cambio genera nuevas rutas mentales. Ahora, déjame clavarme más a fondo en este pensamiento inocente que sabotea a tantos. Se manifiesta de varias formas todos los días. Lo hago cuando tenga una lanita extra, emprendo cuando me sienta seguro, estudio cuando tenga tiempo libre, cambio cuando mi situación mejore. Suena prudente, parece responsable, pero en la práctica te atrapa en un luego eterno, y el luego nunca llega. La mayoría de la gente vive esperando un escenario perfecto que simplemente no existe. Mientras tanto, pasan los días, pasan los años, la frustración crece y la culpa se acumula. ¿Y sabes qué pasa? Para aliviar ese dolor, la mente se inventa justificaciones. No era para mí. El sistema es injusto. Los que tienen éxito nomás tienen suerte. Y así se cierra el ciclo. Un ciclo silencioso de autosabotaje. Hubo un momento en mi vida en que este patrón se rompió brutalmente. Yo trabajaba de bombero, con una rutina estable, un sueldo seguro, una sensación de seguridad. Por fuera, todo parecía en orden. Por dentro, yo estaba completamente estancado. Un día alguien me puso un libro en las manos y me dijo nomás, léelo con atención. Lo leí. Y durante esa misma época, me di cuenta de que mi problema más grande no era la falta de lana, era cómo pensaba sobre el dinero, el éxito y el merecimiento. Poco después, tomé la decisión más incómoda de mi vida. Renuncié a mi trabajo, sin garantías, sin un colchón financiero cómodo, sin estudios de negocios. Empecé un servicio de limpieza. Mientras mucha gente se reía, yo chambeaba. Mientras otros decían que estaba loco, yo le seguía. En el primer año, ese negocio generó más de $100,000. Eso no fue suerte. Eso fue alineación entre pensamiento
emoción y acción. Antes de eso, ni siquiera lo hubiera intentado, porque el pensamiento inocente, esto no es para mí, me mantenía chiquito. Y veo esto repetirse todos los días en la vida de gente común. Gente que gana poco pero gasta para aparentar que tiene. Gente que se queja de que no hay lana, pero no invierte ni un quinto en aprender algo nuevo. Gente que dice querer cambiar su vida, pero se la pasa horas en el celular todos los días. Las investigaciones demuestran que las decisiones financieras de la mayoría de la gente no son racionales, son emocionales. Compran para aliviar la ansiedad, gastan para compensar la frustración y se endeudan para llenar vacíos. Esto no es falta de inteligencia, es falta de conciencia emocional. Y mientras no se atienda a esta raíz, la lana nunca se acomoda sola. Ahora fíjate en algo curioso. Algunas de las personas más exitosas del mundo vivieron rechazos, quiebras, humillaciones públicas y aún así salieron adelante porque cambiaron cómo interpretaban esos eventos. En lugar de verlos como prueba de que no eran buenos, empezaron a verlos como una etapa. Por otro lado, también hubo figuras públicas que perdieron fortunas, carreras y reputaciones porque mantuvieron patrones mentales destructivos, rodeados de excesos, impulsos y falta de control interno. Esto demuestra que el éxito no es algo que logras una vez y ya. Necesita ser sostenido todos los días por lo que piensas, sientes y haces. Ahora te pregunto con toda honestidad, ¿cuántas veces has pospuesto un proyecto porque pensaste que aún no eras lo suficientemente bueno? ¿Cuántas veces te has comparado con alguien más y te has sentido menos? ¿Cuántas veces te has convencido de que el problema era el mundo, el gobierno, tu jefe, tu familia, la economía, y nunca volteaste a ver hacia adentro? El pensamiento ingenuo siempre apunta hacia afuera, la conciencia apunta hacia adentro, y es ahí donde todo empieza a cambiar. El dinero, la carrera, las relaciones, la autoestima, todo echa raíces primero como una imagen mental. No construyes afuera lo que no crees adentro. Si te ves pequeño o pequeña, tus acciones serán pequeñas. Si te percibes como víctima, tus decisiones buscarán permiso. Si te ves capaz, incluso con miedo, avanzas. Y avanzar, aunque sea temblando, sigue siendo avanzar. Aquí tienes un desafío simple, real y poderoso para ti. Durante los próximos 7 días, cada vez que un pensamiento limitante sobre el dinero, el éxito o el merecimiento cruce tu mente, deberás interrumpirlo de inmediato y reemplazarlo con una afirmación opuesta, dicha en voz alta, incluso si todavía no la crees por completo. La mente aprende por repetición. No se trata de fingir, se trata de construir una nueva ruta neuronal. En 7 días no te harás rico o rica, pero sentirás algo diferente, más claridad, más energía, una mayor disposición para actuar. Y ese ya es el comienzo del punto de inflexión que la mayoría de la gente nunca se permite experimentar. Hay algo aún más sutil detrás de este pensamiento aparentemente ingenuo que sabotea a tantos. No solo detiene tus acciones, moldea tu identidad sin que te des cuenta. Gradualmente, una persona deja de pensar, solo estoy pasando por una fase difícil, y empieza a creer, así soy yo. Es en esta coyuntura donde el problema deja de ser circunstancial para volverse estructural. Cuando la identidad es moldeada por la limitación, todo lo que hace una persona debe encajar dentro de esa autoimagen. ¿Y sabes qué pasa cuando surge una oportunidad más grande de lo que esta identidad permite? La mente automáticamente conjura una razón para retroceder. Miedo, procrastinación, autosabotaje, retrasos inexplicables, malas decisiones de último momento, todo eso emerge. ¿Cuántas veces has estado a punto de dar un salto y de repente algo dentro de ti creó un lío, un problema, una distracción, un error? Eso no es mala suerte, es coherencia interna. La mente siempre trata de proteger tu identidad, incluso cuando esa identidad es pequeña. Y el pensamiento ingenuo que subyace a esto suele ser algo como, más vale no moverle a lo que ya está mal, no vaya a ser que empeore. Este pensamiento parece prudente,
pero mata cualquier posibilidad de crecimiento. Le dice a la mente que el sufrimiento actual es más seguro que el riesgo de mejorar, y la mente cumple. Estudios de psicología conductual muestran que el cerebro humano tiende a evitar pérdidas con mucha más intensidad de la que persigue ganancias. Este mecanismo, que alguna vez sirvió para la supervivencia, hoy impide a millones de personas prosperar económicamente. Prefieren mantener un sueldo bajo, pero predecible, antes que arriesgarse a un ascenso que demande incomodidad. Prefieren una relación tibia antes que el valor de empezar de nuevo. Prefieren la queja constante antes que tomar responsabilidad por sus propias decisiones. Esto no es una tontería. Es una programación emocional ancestral, funcionando en un mundo que exige actualización constante. Ahora observa cuánto se manifiesta esto en situaciones diarias simples. Una persona dice que quiere ganar más, pero se niega a hacer horas extra porque está cansado o cansada. Dice que quiere emprender un negocio, pero no estudia. Dice que quiere libertad, pero tiene miedo de perder la seguridad. Dice que quiere cambiar su vida, pero se aferra a las opiniones de quienes nunca han cambiado nada. Y al final del año, mira hacia atrás y siente esa mezcla de frustración y culpa pensando, el año se fue muy rápido. No se fue rápido, simplemente no te moviste cuando tuviste la oportunidad. Y cada vez que no te mueves, la mente lo registra como confirmación de que realmente no eres capaz. Así es como la prisión se construye sin barrotes. Un claro ejemplo de cómo el cambio de identidad transforma los resultados se puede ver en alguien que pasó de rechazos constantes a una carrera de gran éxito después de decidir que ya no aceptaría la imagen de fracaso que el mundo intentaba imponerles. Alguien que escuchó decenas de nos antes de escuchar un solo sí, y al cambiar su autopercepción, alteró por completo su trayectoria. En contraste, también hubo una figura pública de fama mundial que logró riqueza, reconocimiento y poder, pero mantuvo patrones de pensamiento autodestructivos, alimentados por impulsos y una falta de control emocional, lo que llevó a pérdidas financieras colosales, aislamiento y una reputación dañada. Esto deja claro que el dinero no solo amplifica las virtudes, amplifica lo que ya está dentro. Si la mente es caótica, la vida se vuelve caótica a gran escala. Ahora quiero que notes algo muy importante. El pensamiento ingenuo casi siempre viene acompañado de una emoción cómoda. Alivia la ansiedad a corto plazo. Justifica la procrastinación. Ofrece una excusa socialmente aceptable. Sin embargo, a cambio de este alivio momentáneo, pagas con años de frustración acumulada. Y esta frustración no desaparece. Se transforma en amargura, agotamiento emocional, irritación hacia quienes prosperan, desánimo crónico. La persona empieza a decir que el éxito es una ilusión, que el dinero solo trae problemas, que quienes crecen están vendiendo su alma. No porque esto sea verdad, sino porque es menos doloroso descreer en la victoria que admitir una falta de valor para intentarlo. La mente siempre elige la narrativa que menos daña al ego. Sin embargo, esta elección es costosa a la larga. En el ámbito financiero, esto es aún más visible. La mayoría de la gente no pierde dinero por falta de oportunidad. Lo pierde por decisiones tomadas por el impulso del miedo o la euforia, o compran por necesidad emocional o venden por pánico. Esto demuestra que, sin maestría interna, el dinero se convierte en un amplificador de inestabilidad. Por eso, cambiar tu pensamiento también cambia tu relación con el dinero, con el tiempo y con tu propio valor. Cuando la identidad cambia, el comportamiento se modifica automáticamente, sin requerir tanta fuerza de voluntad. Te empiezas a posicionar diferente, hablas diferente, decides diferente. La gente empieza a tratarte diferente porque te ves diferente. Y esto no es magia, es coherencia energética, emocional y conductual. Ahora, con todo esto en mente, pregúntate en silencio: ¿has estado protegiendo más tu zona de confort o tu futuro? ¿Has sido más fiel al miedo o a tu potencial? ¿Has estado viviendo para evitar errores o para construir algo más grande? El pensamiento ingenuo siempre te invita a esperar. La conciencia siempre te invita a actuar.
y entre esperar y actuar yace la línea invisible que separa a quienes solo sobreviven de quienes construyen una vida que realmente vale la pena vivir. Llega un punto en que una persona deja de sabotear solo los resultados externos y empieza a sabotear su propia dignidad, su propio sentido de merecimiento. Y esto sucede cuando ese pensamiento ingenuo evoluciona a algo aún más peligroso. Yo no soy de los que ganan. Una vez que esa frase echa raíces dentro, incluso sutilmente, todo empieza a jugar en tu contra. Por más que te esfuerces, por más oportunidades que surjan, siempre habrá una fuerza interna que te jale de regreso al viejo patrón. Por eso tanta gente incluso empieza a ganar más dinero, pero luego lo pierde todo. No porque el mercado sea cruel, sino porque la identidad que cargan sigue siendo de escasez, y la identidad siempre gana a la larga. El dinero solo obedece a la autoimagen que tienes. Si te ves como alguien que solo sobrevive, lo máximo que atraerás es supervivencia. Si te ves como alguien que construye, empezarás a construir, aunque al principio tropieces. La mayoría de la gente no falla por falta de capacidad. Fallan por una lealtad inconsciente a sus propias limitaciones. También existe un fenómeno curioso que la ciencia ha observado por décadas. Cuando alguien cree que no merece algo, el cerebro entra en un estado de tensión constante ante cualquier señal de ganancia o avance. En lugar de sentirse seguros, sienten culpa. En lugar de sentir placer, sienten el miedo a la pérdida. Esto activa el sistema de estrés, aumenta el cortisol, reduce la claridad mental y lleva a malas decisiones. La persona empieza a cometer errores cuando más necesita tener éxito. Gasta cuando debería ahorrar, confía cuando debería observar, se rinde cuando debería persistir, no porque sea débil, sino porque está incómodo o incómoda en un espacio emocional que no se alinea con su antigua autoimagen, y regresa a donde se siente seguro o segura, incluso si ese lugar es la escasez. Ahora observa cómo esto se manifiesta en la vida real. Alguien finalmente obtiene un aumento de sueldo y apenas unas pocas semanas después crea nuevos gastos para seguir en el mismo apuro financiero. Alguien empieza un negocio que muestra signos de crecimiento y precisamente en ese momento se relaja, deja de aprender, se distrae, porque en el fondo cree que no durará. Alguien entra en una relación sana e inconscientemente empieza a provocar conflictos porque no se siente digno o digna de paz. El pensamiento ingenuo que subyace a todo esto es simple. Esto no puede durar mucho. Cuando esto se convierte en una verdad interna, la mente se apresura a probarlo, y siempre lo logra. El mundo exterior simplemente se convierte en el escenario donde este guión interno se repite. Ahora, por otro lado, cuando una persona decide liberarse de este patrón, los resultados parecen casi sobrenaturales para un observador externo. Un cambio interno silencioso produce una transformación externa rotunda. Hemos visto esto suceder incontables veces con personas que alteraron por completo el curso de sus propias historias después de un periodo de rechazos, bancarrotas y fracasos, simplemente porque un día se negaron a seguir viéndose como derrotados. Desde ese momento, dejaron de negociar con su propia duda. Y cuando la duda pierde su poder de decisión, nace la disciplina. Cuando nace la disciplina, los resultados la siguen, aunque al principio sea despacio. Por otro lado, también hemos sido testigos de personas que lograron todo lo que muchísimos sueñan: dinero, fama, influencia, pero lo perdieron todo porque no supieron dominar su propia mente, siguiendo sus impulsos, cayendo en excesos y autosabotajes. Esto ofrece una lección clarísima. El problema nunca se trata solo de hacer dinero. El verdadero desafío es convertirte en la persona capaz de sostener lo que ganas. Sin esa base interna, todo se vuelve arena. En la vida diaria, este pensamiento silencioso sigue operando de formas casi imperceptibles. Sale a flote cuando dices que no tienes tiempo para estudiar, pero pasas horas distrayéndote. Se asoma cuando aseguras que te falta dinero para invertir, pero compras cosas que no aportan ningún valor real a tu vida. Surge cuando dices que no tienes energía para intentarlo, pero la gastas preocupándote. Todo esto parece normal, común,
socialmente aceptable, pero, acumulado a lo largo de los años, este comportamiento construye una realidad entera de frustración silenciosa. Y lo más cruel es que muchos solo se dan cuenta de esto cuando se sienten demasiado viejos para empezar de nuevo, cuando el cansancio emocional ya se ha acumulado, cuando los sueños ya acumulan polvo en el cajón de la mente. El pensamiento silencioso siempre te convence de posponer. La conciencia siempre te llama ahora. Y esta elección, hecha día tras día, moldea el tipo de vida que recordarás con orgullo o con arrepentimiento. La verdad es sencilla, pero incómoda. Nadie construye una vida extraordinaria repitiendo pensamientos ordinarios, y nadie cambia su destino sin antes cambiar el diálogo que se repite dentro de su propia cabeza todos y cada uno de los días. Mientras sigas pensando como siempre has pensado, seguirás cosechando lo que siempre has sembrado. Pero el instante exacto en que decides romper con ese patrón, aunque nadie más se dé cuenta todavía, algo comienza a reorganizarse a tu favor. Primero por dentro, luego por fuera, siempre en ese orden. Hay un momento decisivo que casi nadie nota cuando sucede. No hace ruido, no viene con bombos y platillos, nadie lo anuncia. Es el momento en que una persona finalmente se cansa de negociar con su propio miedo. Es cuando deja de preguntar ¿qué pasa si sale mal? Y empieza a preguntar ¿qué pasa si sale bien? Este simple cambio de preguntas lo cambia todo, porque la mente comienza a buscar pruebas de posibilidad en lugar de pruebas de limitación, y lo que buscas, lo encuentras. Este es uno de los secretos más grandes del funcionamiento humano. La atención dirige la realidad percibida. Si pasas el día cazando riesgos, encuentras riesgos. Si pasas el día cazando oportunidades, encuentras puertas. El pensamiento silencioso siempre mantiene tus ojos entrenados en el peligro. La conciencia entrena tus ojos en la oportunidad, y lo que ves con más frecuencia empieza a crecer dentro de ti. Por eso muchísimas personas dicen que intentaron cambiar y no pudieron. En realidad, intentaron cambiar por fuera mientras mantenían el mismo diálogo interno, y eso no sostiene ninguna transformación. El cambio real empieza cuando empiezas a observarte, cuando comienzas a notar lo que piensas automáticamente sobre el dinero, sobre ti mismo, sobre el futuro, sobre el éxito, sobre el fracaso. Porque mientras este diálogo funcione en modo inconsciente, seguirás obedeciéndolo como un soldado obedece una orden. La mayoría de las personas no viven sus propias vidas, viven la vida que su mente condicionada les permite. Y esto es cruel, porque el potencial humano es infinitamente más grande que los límites que acepta como verdad. Ahora, presta atención. No necesitas convertirte en otra persona de la noche a la mañana. Solo necesitas dejar de alimentar a diario la versión limitada de ti mismo. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, esa versión se encoge. Cada vez que eliges aprender en lugar de distraerte, esa versión se debilita. Cada vez que eliges asumir una mayor responsabilidad, esa versión pierde terreno. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a habitar otra identidad. Una identidad más fuerte, más consciente, más alineada con lo que dices que quieres. Nadie se despierta campeón de la noche a la mañana. Los campeones se construyen en decisiones silenciosas que nadie aplaude, cuando nadie está mirando, cuando nadie te está animando, cuando no hay más garantía que tu propia convicción. Esa es la verdadera prueba. El mundo respeta a quienes se respetan a sí mismos. El dinero responde a quienes se valoran. Las oportunidades se acercan a quienes están en movimiento. El pensamiento silencioso siempre pide permiso al miedo. La conciencia toma decisiones incluso temblando. Y hay una diferencia abismal entre esperar a tener confianza para actuar y actuar para construir confianza. La confianza no precede a la acción, nace del movimiento. Nunca te sentirás listo antes de estar listo. Te vuelves listo al avanzar. Ahora, observa tu propia historia. ¿Cuántas veces perdiste oportunidades por esperar a sentirte demasiado seguro? ¿Cuántas veces dejaste que la duda ganara en el último momento?
¿Cuántas veces te conformaste con menos porque parecía más cómodo? Ninguna de esas decisiones fue insignificante. Todas ellas moldearon el escenario en el que vives hoy. Y de la misma manera, las elecciones que tomes de ahora en adelante moldearán el escenario en el que vivirás dentro de unos cuantos años. No hay neutralidad. Cada decisión o fortalece tu futuro o alimenta tu estancamiento. El pensamiento silencioso siempre intenta convencerte de que todavía tienes tiempo. La conciencia sabe que el tiempo es el único recurso que no regresa. El dinero se puede recuperar, la reputación se puede reconstruir, las relaciones se pueden sanar. Pero el tiempo, una vez gastado, está definitivamente fuera de tu alcance. Por eso digo, no negocies con pensamientos que te empequeñecen. No trates como inofensivo aquello que te paraliza. No llames realismo a lo que simplemente te mantiene pequeño. El mundo ya es lo suficientemente difícil. No necesitas ser tu propio enemigo. Y si hay una cosa que he aprendido observando a la gente durante décadas, es que casi nadie es derrotado por falta de habilidad. La mayoría son derrotados por creer demasiado pronto que han llegado a su límite, cuando en realidad apenas estaban en el principio. Hay un detalle que casi nadie observa, pero que decide silenciosamente el curso de todo. El entorno mental que eliges alimentar todos los días. No hablo solo de la gente que te rodea, sino principalmente de las conversaciones que permites que sucedan dentro de tu cabeza cuando nadie está escuchando. El pensamiento silencioso cobra fuerza precisamente en esos momentos de soledad, cuando estás acostado en la cama antes de dormir, cuando te despiertas todavía aturdido, cuando algo sale mal y necesitas explicártelo a ti mismo. Ahí es donde la mayoría de la gente, sin darse cuenta, construye su propio techo. Porque cada vez que te justificas demasiado, renuncias a un poco de tu propia fuerza. Cada vez que te consuelas demasiado, pospones tu propio crecimiento. Hay una enorme diferencia entre la compasión y la complacencia. La compasión te abraza para que puedas avanzar. La complacencia te abraza para que te quedes quieto. Y el pensamiento silencioso siempre se presenta como un amigo comprensivo. Dice, hoy no, puedes intentarlo mañana, este no es el momento. Ya hiciste mucho, pero nunca te advierte que este aplazamiento, repetido cientos de veces, construye una vida entera de promesas incumplidas. Lo que pocas personas entienden es que la mente no se educa con grandes decisiones aisladas, se educa con microdecisiones diarias, aparentemente irrelevantes. Lo que ves, lo que escuchas, con quién hablas, lo que toleras, lo que pospones, todo esto moldea el patrón de lo que crees que es normal para ti. Y lo que consideras normal, ya no lo cuestionas, simplemente lo aceptas. Muchas personas no viven mal porque hayan elegido conscientemente una vida pequeña, sino porque poco a poco se acostumbraron a ella. La mente se adapta a la incomodidad de la frustración de la misma manera en que se adaptaría a la comodidad del crecimiento, si eso fuera lo que se alimentara. El problema es que la frustración también se vuelve rutina, y cuando se vuelve rutina, deja de doler lo suficiente como para provocar un cambio. He visto a personas estancadas durante décadas en situaciones que odiaban, no porque no hubiera salida, sino porque ese dolor ya era parte de su identidad. Era conocido, predecible, familiar. Lo desconocido, aunque pudiera ser mejor, parecía más aterrador. El pensamiento silencioso precisamente sostiene esta lógica. Es malo, pero es lo que sé manejar. Pero esto tiene un precio altísimo. Cada año que pasas tolerando menos de lo que podrías vivir, entrenas a tu mente para creer que eso es todo lo que mereces. Y la mente lo cree, siempre lo cree. Después de un tiempo, ya no sientes revuelta, solo un cansancio silencioso, una especie de resignación que roba el brillo de tus ojos. La persona sigue riendo, sigue trabajando, sigue hablando, pero en el fondo ha renunciado un poco a sí misma. Y esto es trágico, porque el potencial sigue ahí, intacto, esperando permiso para expresarse. El pensamiento silencioso no destruye los sueños de golpe,
Disminuye gradualmente su volumen hasta que se convierten en solo recuerdos lejanos de algo que alguna vez pareció posible. Y esto les pasa a personas de todas las edades, jóvenes que ya se sienten demasiado viejos para intentarlo, adultos que creen que su tiempo ha pasado, personas que tienen talentos enormes pero viven como si fueran ordinarias, no por humildad, sino por miedo a abrazar la grandeza. La grandeza asusta porque exige responsabilidad por los propios resultados. Quienes abrazan la grandeza ya no pueden culpar al mundo tan fácilmente. Y ahí es donde el pensamiento silencioso actúa para proteger el ego. Te convence de que es mejor ser pequeño y estar en paz que grande y responsable. Pero esa paz es ilusoria. Cuesta muy caro. Cuesta tiempo, oportunidades, experiencias, orgullo, plenitud. En el fondo, casi todo el mundo sabe que se está escondiendo de algo más grande. En su lugar, preferimos llamarlo cautela, realismo o prudencia. La mente es una maestra en disfrazar una evasión de la madurez con palabras que suenan bonitas. Mientras este drama interno se desenvuelve, nuestras vidas de afuera siguen el guión de una mediocridad muy cómoda. La buena noticia es que este ciclo no se rompe a la fuerza ni por desesperación. Se rompe con la claridad. Es ese momento en que te miras a ti mismo y decides dejar de mentirte, dejar de fingir que no ves, dejar de decir que todo está bien cuando, muy en el fondo, sabes que no es así. Este momento no es ruidoso, es silencioso, pero es definitivo, porque a partir de ahí ya no puedes fingir que no sabes. Empiezas a ver tus propios patrones apenas están surgiendo, y cuando los ves desde el principio, puedes interrumpirlos antes de que se solidifiquen en tu destino. Es en este punto donde el pensamiento ingenuo empieza a perder fuerza. No porque te hayas vuelto valiente, sino porque has ganado algo más grande que el miedo, una comprensión clara del costo de seguir igual. Y cuando el costo de no cambiar se vuelve más alto que la incomodidad de la transformación, el cambio deja de ser una opción lejana, se convierte en una necesidad inevitable. Ahí es cuando la vida de verdad empieza a dejar el piloto automático y a moverse en una dirección consciente. Quizás al leer este contenido, identificaste pensamientos que parecían demasiado inofensivos para ser peligrosos, pero que, vistos con más honestidad, han estado moldeando en silencio muchas de tus decisiones de vida. El simple hecho de darte cuenta de esto ya cambia algo por dentro. Y por eso ahora te pido una cosa bien sencilla. Piensa en alguien especial, alguien que conoces que se menosprecia, que procrastina o se autosabotea sin siquiera darse cuenta, y comparte este video con esa persona. A veces, un solo mensaje entregado en el momento justo es la chispa de una transformación que nadie más pudo inspirar. No tienes idea del impacto tan profundo que esto podría tener en la vida de alguien. Y mientras esta reflexión te sigue resonando, recuerda esto. Los pensamientos que eliges cultivar hoy crearán la realidad a la que despertarás mañana. Y esta elección, aunque silenciosa, nunca es poca cosa. Avancemos juntos y te veo en el próximo video.